Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a los que están aquí presentes y los que espero nos estén siguiendo por las redes de la facultad. Bueno, vamos a arrancar con esta práctica que ya es como una tradición de la facultad, que es hacer un conversatorio a los pocos días de haber tenido elecciones. Creo que desde que yo estoy aquí en la Javeriana de nuevo, solo unas elecciones no tuvimos este ejercicio, pero ha sido muy bueno recuperarlo porque creo que la gente está muy ansiosa de lo que pasó y de lo que va a pasar. Y entonces, pues qué mejor que tener un rato para conversarlo con los colegas de las universidades de Bogotá. Y entonces hoy presento, nos va a moderar Tania Luna, que es la directora del doctorado en Derecho de esta universidad. Nos acompaña Laura Bonilla, que es una egresada nuestra, hoy subdirectora de Pares. Acerté. Paola Montilla de la Universidad Externado. Sí. Sí, sí, sí. Miguel García de la Universidad de los Andes y César Caballero, colega. Yo tengo que decir que de los aquí presentes, fui profesor de Miguel, fui profesor de Laura y fui monitor de César y director de tesis. Entonces le cedo la palabra a la moderadora. Muchas gracias. Ah, ahí, listo. Bueno, pues muy buenos días para todos y para todas. Un placer recibirles y además esta oportunidad tan bonita de combinar tantas experticias, tantos saberes, tanto conocimiento y, bueno, combatir también el tema de las emociones que pasan tan rápido en tiempo de la sociedad del algoritmo, ¿no? Es decir, ya estamos en otro tema, tenemos que avanzar rápidamente y, bueno, a veces contamos con muy poco tiempo para tomarnos un espacio y decantar lo que pasó políticamente en Colombia este 8 de marzo. Entonces yo agradezco, mejor dicho, a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por esta invitación tan bonita a enterarnos de primera mano y pues además participar de este análisis que vamos a construir el día de hoy a partir de este diálogo sobre lo que sucedió el 8 de marzo. Pues yo quisiera arrancar proponiendo un diálogo informal, que vayamos tomando la palabra a medida que ustedes vayan sintiendo que podamos responder y quisiera proponerles como tres niveles de la conversación para que podamos avanzar. Pues yo quiero contarles que mi línea de investigación, una de mis líneas de investigación es la historia del derecho. Cuando uno se iba al pasado de ese Congreso de la República, pues casi que pues no se sorprendía, ¿no? Las castas políticas habituales, ¿no? Poblaban la República y uno podría decir entonces que pues muchos de esos rasgos coloniales pervivían, ¿no? Es decir, un Congreso con muy pocas sorpresas. Cuando uno está haciendo ese tipo de investigación en archivos se pregunta, ¿este será padre o será hijo? ¿No? Porque evidentemente hay una generación de delfines y sin embargo, estamos frente a un momento donde yo creo la política nos está mostrando tiempos cambiados y cambiantes, ¿cierto? Entonces veíamos, no sé, una cantidad de, no sé, electores y también votantes que estaban pobladas de ciudadanías digitales. Sí, veíamos también, no sé, influencers en la política, ya más de 24 por ahí lanzándose, unos candidatos que no mostraban su rostro, ¿no? Y se presentaban, no sé, como, no sé, elefantes blancos. ¿Cierto? O candidatos elaborados o apoyados con inteligencia artificial. Sí, esto habla pues también de una, insisto, relación de fuerzas cambiante y también de una ciudadanía que se muestra por un lado dispuesta, vemos nuevos votantes, pero por otro lado también una desafección grande, ¿no? Como este tema de no sé por quién voy a votar, ¿no? Yo le preguntaba a alguien el día de las elecciones y bueno, ¿y por quién? Que era la conversación que teníamos en una mesa de 20 remanentes, ¿no? Y entonces decían, no, yo espero llegar allá a ese puesto de votación e inspirarme. Sí, no sé qué va a pasar, no sé qué número, no sé de qué manera, voy a intentar inspirarme. Entonces yo quisiera, desde ese lugar que nos está mostrando también Colombia, empezar de pronto por un diagnóstico electoral. Yo quisiera empezar preguntándoles qué pasó el 8 de marzo. Detrás de cada elección hay un mensaje político. Y yo quisiera pensar qué mensaje político nos están mandando las elecciones del 8 de marzo, qué tipo de Congreso estamos viendo configurado, cómo se comportaron los liderazgos regionales, cómo se comportó el voto, qué tipo de estrategias y dinámicas vimos en movimiento y en acción.
Así que yo creo que este es el momento donde nos pensamos, mejor dicho, qué nos dejó esa fotografía del 8 de marzo, una fotografía viva, ¿sí? Que estamos viendo y que vamos a empezar a conocer. Así que yo no sé quién se anima a comenzar con esta conversación y a romper el hielo para que entremos en el diálogo. Profesor César, adelante. Con el agradecimiento a Andrés, a la facultad, a Tania y a todas las personas con las que estamos acá, voy a comenzar con una cosa que es relativamente aburrida, pero creo que una de las grandes lecciones es, primero, que hay una ciudadanía que sale a votar. El reporte oficial de la registraduría es que el 50,06 de personas habilitadas para votar salieron a votar. En un ejercicio que hice en mi tesis doctoral y en mi libro, si usted saca los cerca de 4 millones de colombianos que están fuera del país, que emigraron y que no se inscribieron, no se han inscrito y que en principio no sabemos si están vivos o no, hay muchos que salieron en el año 70. Es un ejercicio que hicimos y que inicialmente se hizo hace un par de años. Si usted le saca esos 3 millones de personas al censo, usted probablemente ya no está hablando de tasas de participación al Congreso del 50,06, sino del 53, casi 54%. Eso me parece que es muy importante. La ciudadanía sale a votar. Eh, Ese día, como dice un viejo chiste, que estábamos más felices que un liberal con 3 votos, pues votamos para Cámara, para Senado, y los que quisieron, yo voté para consulta, los que votamos para consulta. Entonces la gente sale y en un informe que hicimos para el PNUD sobre la percepción que hacen no los académicos, sino la gente del común, la gente ese día lo describe como la fiesta democrática. O sea, la gente sale y ustedes lo ven, hay cosas bonitas pasando. Entonces, primero, hay un montón de gente saliendo a votar. Segundo, este es un sistema político que se ha abierto de tal manera que el que quiera puede ser candidato. O sea, aquí es que ustedes no son candidatos porque no quieren. Se presentaron 16 listas con 1.097 candidatos al Senado. Usualmente en Colombia se presentaban para los 100 puestos de la circunscripción nacional 730 candidatos. Pero, o sea, candidatos había de todos los gustos. O sea, uno no puede decir que es que no hay nadie que no se parezca a lo que yo quiero. Y cuando usted ya lo mira en cámaras, los números no los recuerdo en este momento, solamente candidatos presidenciales en el ejercicio que hacemos con Andrés desde febrero del año pasado, identificamos 107 presuntos candidatos presidenciales. Sí, presunto, eso es un concepto porque es un concepto de Javier Duque, el profesor de la Universidad del Valle, que dice, mire, hay gente que se lanza no porque quiera ser presidente, sino porque quiere ser alcalde, porque quiere ser embajador, porque quiere que lo nombren vicepresidente, que lo nombren ministro. Y alguno de ellos me dijo, no, mire, doctor, o sea, lo que pasa es que es la manera más barata que tengo de que mis clientes se enteren que no me he muerto. Entonces sale y dice que es candidato presidencial, sale en los medios y entonces lo vuelven allá. ¿Sí? Segundo, aquí hay muchos candidatos. Y tercero, Colombia cuenta los votos. A las 8 de la noche nosotros teníamos el 95% de las mesas escrutadas de consultas, el 90% de las de Senado y como el 78% de las de Cámara. A las 8 de la noche. Y este es un sistema electoral garantista, donde se hace el preconteo que no es oficial, luego estamos en los escrutinios, al ritmo que están avanzando los escrutinios es probable que esta misma semana terminen. Y lo que nosotros tenemos es que no hubo fraude, o sea, no hubo fraude, eso es clarísimo, a pesar de los llamados insistentes del señor presidente de la República a ver cosas, digamos, que no están. Y yo quiero simplemente señalar, este es un sistema para recapitular esta respuesta, donde la gente sale a votar, donde hay multiplicidad de candidatos y de opciones y donde los votos se cuentan. También voy a citar a Javier Duque, que ayer, después de un diálogo sobre estos temas, me dijo, pues que usted está viendo con telescopio la democracia colombiana y se ve muy bien. Pero si usted la mira con lupa, pues usted va a encontrar los 3.600 millones de pesos que la policía incautó en la última semana. Pues para que no digan que plata no hay, plata sí hay. Pues. Y usted no está mirando los hechos de violencia que ocurrieron, no necesariamente el día de la elección, pero previo, los municipios en riesgo, la corrupción estatal. O sea, no, yo también lo veo, creo que la mirada es que tenerla, pero quisiera simplemente señalar que yo creo que hay un balance positivo de que la democracia colombiana es un sistema que en este momento lleva a la gente a las urnas, permite que muchos candidatos se presenten y se cuentan los votos. Gracias, profesor. ¿Y Laura, tal vez? ¿Quién continúa? Hola.
La que quiere, es que estaba tratando de buscar un dato, pero tal vez Miguel lo sabe que es más juicioso con los datos que yo. Yo comparto lo que dice César, no lo saludé. Primero que todo, un gusto verlos. Gracias a todos por estar acá. Andrés, nuevamente por la invitación. Ahora sí continúo. Eh, Comparto plenamente lo que dice César. Es un sistema electoral que hace lo que tiene que hacer un sistema electoral. La gente sale a votar, sí, la gente sale a votar, pero el dato que estaba buscando que no encontré, yo percibo, o ese es mi supuesto, los jóvenes votaron menos. Teníamos en un 2018 una votación como del 40%, del 2022 no, ese era el dato que no ubicaba, pero lo que yo siento realmente es que los jóvenes en el 2022 votaron, y si me permiten usar esta expresión, más esperanzados, ¿m? Como si va a haber un cambio, si hay una forma. Yo dicto clase en el externado y muchos dicen, no, profe, es que este gobierno nos falló. Y es la expresión, nos falló porque estaban esperando en realidad que existiera un cambio y un cambio muy relacionado a lo que ellos esperaban, ¿no? Una nueva política, un mayor espacio de participación para ellos. Entonces, yo creo que todavía no están los datos, no sé si aquí los más juiciosos con los datos saben, pero creo que los jóvenes participaron menos y creo que si bien el pacto histórico mantuvo una votación importante, tal vez no es una votación que le dieron el voto a los jóvenes porque siento realmente que en el 2022 votaron como más esperanzados. Y en este momento también por lo que uno ve, porque fui jurado, tenía tres jóvenes no votaron, jurados de votación y no votaron, ¿no? Eh, Quería como agregar eso. Pues yo puedo hacer mi balance también muy cortito. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cómo? Ah, por eso. No diste el balance, pero pues uno puede tomar, puede ser 5 minutos. 5 minutos. Bueno, balance en 5 minutos. Difícil. Yo, digamos, tuve un par de controversias esta semana en algunos programas de opinión, porque yo salí muy contenta de las elecciones a Congreso. Entonces todo el mundo me decía, pero ¿por qué estás tan contenta? O sea, Párez identificó 195 candidaturas de riesgo, no porque sean malas personas per se, sino porque cumplen con una de 4 condiciones, o son personas que tienen investigaciones activas, penales o disciplinarias, gente que dice no les han probado nada, pues nosotros tampoco somos un órgano judicial, pero pues ahí están las investigaciones, o porque son personas que pertenecen a clanes políticos, no dicen eso tampoco es delito, no, no es delito, pero pues positivo que tú lo veas para la democracia como esa política clánica de los Mansur, de todas estas cosas, pues no es que nos ayude mucho tampoco al país ese que soñaban los jóvenes que cambiara. O digamos, otras 4 condiciones, o pues digamos que ya son personas que tienen escándalos grandes de corrupción, estuvieron relacionados con desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo hasta viejos escándalos como Verdreg, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahí están esos 195, muchos de ellos quedaron elegidos, nosotros calculábamos que se elegía un 70% de esos cuestionados y en realidad fue menos. Entonces, cuando uno va creciendo, eso está muy bien, por eso digo yo, por eso estoy dando mis razones para el optimismo. Entonces, fueron menos, y fueron menos yo creo que por varias razones que no son tan fáciles de ver sino en el largo plazo. Hace 20 años, cuando montamos la misión de observación electoral y todas estas cosas, veíamos exactamente lo mismo que vemos hoy, con el microscopio y con la lupa, exactamente lo mismo. Veíamos un dinero lícito e ilícito circulando de una manera impresionante por todas las campañas políticas y los partidos. Veíamos más de 30 partidos, o sea, Colombia es un sistema que, o sea, parece como, es muy curioso porque se logra ordenar de repente y se logran hacer unos partidos y luego otra vez, ¡pa! Como que el sistema informal lo va explotando nuevamente y los individuos salen por todas partes diciendo yo tengo derecho a tener mi propio partido, etcétera, etcétera. Pero en ese momento, cuando teníamos esa gran explosión de partidos políticos y un partido liberal, el bipartidismo en crisis, todos fracturados, fue cuando ocurrió la parapolítica. Con todo y todo, las denuncias, que también las documentamos muy bien, los 202 víctimas de violencia político-electoral, etcétera, fue menos que en ese momento. O sea, teníamos como muchas características de alerta y de alarma sobre la democracia colombiana hoy y muchas cosas no ocurrieron.
Y ya en el balance de las elecciones, en eso yo creo que hay un fenómeno interesante en cómo quedó el Congreso. Lo primero es que por primera vez, yo sí creo que en 50 años están muy bien perfilados ideológicamente y políticamente dos grupos en Colombia. Una izquierda está perfectamente perfilada, se termina ya unificando por fin en un partido, que es el Pacto Histórico. Eso no es menor, los que hemos conocido la historia de la izquierda no es un logro menor. Y una derecha que también está hoy perfilada y que no le da pena decir yo soy de derecha y estoy aquí y aquí está. Y en medio de esos dos perfilamientos todavía tenemos dos tipos de grupos en el Congreso Fenómeno. Uno, que creo que sí el país les cobró cosas, los independientes. O sea, creo que esa política de los 90 donde salía la gente diciendo mi mayor virtud es que no soy como los demás, que no pertenezco a la clase política, que soy independiente de todos. Creo que las ciudadanías o las ciudadanías de hoy les preguntan, bueno, me queda claro que no eres como el otro y que, o mejor dicho, me queda claro que no eres como Petro, que no eres como Uribe, pero ahora cuéntame muy bien quién eres. Y ahí yo creo que ese sector de opinión tuvo y patinó mucho en explicarle a la gente qué soy yo, qué significo y dónde estoy parado en las preguntas importantes, porque sí es verdad que las ciudadanías digitales llenan el mundo político de nuevas preguntas. Entonces, y eso se vio mucho, por ejemplo, con la crisis del Partido Verde, que termina una gente de izquierda, unos influencers y una gente que uno no sabe, digamos, cómo va a votar en una cosa u otra. Y luego está este grupo de los clanes políticos y digamos de esa política tradicional que intenta sobrevivir en los partidos tradicionales que todos pierden, liberales, conservadores. Bueno, ahí están los audios de Freddy Cepeda diciendo, métele 35.000 votos a la lista y los registradores y todo. En la lupa, poniéndole la lupa a estas cosas. Pero todos esos terminan perdiendo impacto porque de una u otra manera, y creo que es lo interesante, sí el sistema de partidos se está reacomodando desde sus propias realidades. Eso te diría yo que vi. Pues vamos entonces, profesor Miguel, adelante. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Andrés, ahora que estaba contando del evento, esto lo hacíamos también en los Andes, entonces lo que pasa es que Andrés se trajo el evento para acá. Bien, bueno, yo voy a argumentar desde dos puntos de vista, voy a plantear un poco lo que yo veo que es parecido, que es similar a lo que estábamos viendo antes y las cosas que me llaman la atención porque son distintas, en algunas cosas coincido con quienes me han antecedido en la palabra. Lo primero es que creo que pese a que estoy totalmente de acuerdo con Laura en la medida en que se van consolidando estos dos polos de atracción, em, con el avance tanto del pacto histórico como del centro democrático en número de curules, tanto en Cámara como en Senado, creo que la dinámica del Congreso va a ser muy similar. Es decir, yo creo que la dinámica, yo estaba tratando de hacer cuentas un poco alegres y la coalición del centro democrático tendría más o menos 46 senadores y con los 25 del pacto histórico a ellos les toca arrancar tocando puertas porque la izquierda son solo ellos, digamos, en estricto sentido. Entonces, eso primero. Y lo segundo, que creo que es similar a lo que hemos estado viendo en los últimos años, es que no podemos pensar el sistema político colombiano como un solo sistema de partidos. Lo que vemos es que tenemos al menos tres niveles del sistema de partidos. Hay un sistema de partidos que se articula en torno a las candidaturas de los ejecutivos, en donde efectivamente, por ejemplo, perdón, en un departamento o en una ciudad como Barranquilla es un sistema de partido, casi un partido dominante o partido único, pero por ejemplo, la Cámara en el Atlántico es un sistema de tres partidos donde ese partido que domina no es el mismo, por ejemplo, que domina en el Senado. Entonces luego tenemos que mirar el Senado en donde están estos dos atractores con un montón de partidos pequeños que juegan un papel importante. Yo venía a dictar una clase sobre sistemas de partidos, entonces estábamos leyendo a Sartori. Eso me parece que es muy similar y tenemos que prestarle mucha atención a eso. Cómo cada circunscripción de la Cámara de alguna forma define un sistema de partidos distinto, que obedece un poco a lo que decía también César de ponerle la lupa a lo que ocurre por detrás, digamos, de esta gran conformación. Lo que veo que es un poco distinto es cómo se está. Yo tengo varios colegas que promueven mucho esta idea de que tenemos que hacer la reforma política y finalmente parece que la reforma política que muchos querían se está dando, ¿no? Es decir, no necesariamente hay que ir a legislar para cerrar las listas porque parece que las listas cerradas están funcionando y de manera orgánica los partidos lo están haciendo. Habrá que ver si esa estrategia la
la imitan otros partidos más adelante. Obviamente eso funciona en cierto tipo de grupos políticos y no necesariamente en otros, que funcionan más a manera de coaliciones, que fue esta coalición rara, por ejemplo, donde estaba Jennifer Pedraza y Elmira, que uno no entendía muy bien de qué se trata esta cosa, pero finalmente en el Congreso no están obligados a jugar juntos. Yo leo un poco algo lo que decía Laura de una manera distinta y lo que yo creo es que no funcionó pelear contra el gobierno si uno no estaba en la derecha. O sea, ser este independiente antipetrista se lo cobran porque los de la derecha no les creen la crítica y los de la izquierda los cancelan. Entonces, pues ahí pagó el precio último, pues Angélica Lozano, etcétera, desde el Verde, pues que el Verde en últimas también lo que es distinto es que ya definitivamente se lo cooptó Amaya, es el partido de Amaya, ya no, exacto. Y entonces uno tenía en la misma lista JP al ex embajador de Colombia en Nicaragua que salía con banderas sandinistas a marchar. En fin, y entonces yo creo que eso genera muchos problemas dentro del electorado. Em, y lo último que quiero mencionar un poco es el tercer elemento, es que estas elecciones también yo creo que nos revelan lo que los politólogos no entendemos o que lo que no estudiamos. Yo sigo sin... Es decir, si uno oye los medios, este es un país aparentemente antipetrista, pero no es así. ¿Sí? Entonces yo creo que tenemos que mirar algo que no le estamos prestando suficiente atención. Yo no les tengo respuesta, simplemente dejo eso abierto porque no, pues muchos medios. No, no 95.9 que es la Radio Nacional, que también la escucho, esa no es antipetrista, pero pues es un país que pareciera como que hay mucha preocupación, todo parece estar muy mal, pero tenemos un presidente con 50% de popularidad, una izquierda que avanza. La pregunta es, ¿están llegando, porque hablábamos de futurología, están llegando al techo, van a desinflarse, en fin, pero pues falta todavía otra ronda de conversación. Para que ahorita puedas terminar también. Bueno, 5 cositas, a ver, en corto tiempo, no voy a hablar 45 minutos, tranquilos. Lo primero, yo quiero hacer un reconocimiento a mis estudiantes y a los estudiantes de nuestra carrera que hicieron observación electoral o que fueron digitadores para la MOE. Y sí, pido un aplauso. Em, y por hacer observación electoral y lavarnos después en el conteo de los votos, estamos todos todavía muy cansados. Esta semana creo que no hemos trabajado mucho en las clases en razón de ello. No, mentira, sí hemos trabajado. Sobre lo que pasó, yo diría 5 cosas, 4 cosas básicas. La primera, voy con lo que planteó César de entrada, pero que creo que es que hay que fortalecer la idea porque es muy fácil y cuando nosotros empezamos a hacer las 20 hipótesis de la maratón electoral, era arriesgado decir que este año había elecciones y que se contaban los votos y que teníamos nuevo Congreso, porque había unas voces de esas que escucha Miguel, que decían que no iba a haber elecciones y que Petro era un dictador y que estábamos eh, lo que pasa es que no me ha parecido el trummadurismo, el trumpismo. Entonces, primera cosa es, oigan, hicimos elecciones y además vamos a hacer elecciones en mayo y vamos a hacer, si hay segunda vuelta, que yo ya me atrevo siempre a decir, mejor no me arriesgo, en junio, 3 veces en un año y el próximo año otra. Y en todas, eh, además, y consulta. Y además de a 21 millones por jornada. Entonces, hay una cosa, por favor, porque en los medios lo primero que dicen es, y la participación fue muy baja. No, la participación fue muy buena. Incluso yo me equivoqué porque me quedé con la sensación de que este año iba a ser menor y alcancé a escribirlo en Razón Pública. Y no, fue lo mismo, no aumentó, pero estuvo 50.1. Sí, bueno, estuvimos muy cerquita de lo que habíamos apostado con César que esa pasaba, ¿sí? 50, entonces aumentó y sí, correcto. Y entonces una cosita ahí politológica como las de Sartori, una democracia que no tiene voto obligatorio y que vota tantas veces seguidas, lo normal es entre el 40 y el 60. Estamos aumentando del 48 al 50, estamos como democracia bien. Ahora, lo que pasa es que en la democracia hay cosas muy bonitas que nos emocionan y cosas no tan bonitas. Segunda cosa que diría,
la gran pregunta es, para mí, pensando en el largo plazo, si el sistema político se corrió al centro, porque este es un sistema político de derecha, y creo que lo hemos constatado en estos 4 años, lo del 2022 era una señal de que se había corrido un poquito al centro, ¿sí? Lo de 2026 yo creo que permite decir que el país, digamos que ese sistema político se corrió al centro con unas características que es donde yo empiezo a decir, venga y lo planteamos mejor. César y yo nos descachamos en los cálculos de curules para Senado, nos descachamos yo más gravemente, porque yo dije que ninguno sacaba más de 15. O sea, no crean en mi politólogo. Soy malo para el análisis. César dijo que no más de 18. Y entonces a mí que como yo soy menos público que César, a mí nadie me lo está cobrando, pero a César sí le están dando palo en X ahí, que porque dijo que no sé qué. Bueno, pero entonces, sí. Entonces, hay que mirar bien y ojo, yo creo que en efecto hay dos atractores fuertes a la derecha y a la izquierda, pero en el fondo lo que se mantiene es un sistema multipartidista que me salió un terminacho ahí hablando con Juan David Velasco el domingo, y es que es un sistema y yo soy politólogo, ¿cierto? Entonces, como quieran, de fragmentación polarizada o de polarización fragmentada, ¿sí? Estoy tratando de describirlo. Eh, Ahora voy a ser más politólogo, cuando toca hablar del futuro, voy a ser más politólogo. Porque, por ejemplo, lo dije ayer en un chat ahí para mamarles gallo a los importantes, eh, en este momento será fórmula Oviedo de Paloma, entonces como buen político hay dos posibilidades, que sí y que no. ¿Sí? Entonces, bueno, otra cosa que creo que es importante es medir bien el resultado del Congreso en general, pero sobre todo del Senado. A mí, digamos, históricamente me parece que es claro que algo que no había pasado antes pasó, y es que la izquierda logra en dos elecciones sucesivas un resultado muy importante. Ya después nos tocará ver si fue con mucha plata del Estado, con clientelismo, ¿no? Y si es con clientelismo y con plata del Estado, es pues como siempre, ¿sí? O cómo, ¿sí? Lo segundo, lo de las listas cerradas, pero yo ahí me temo que soy más bien escéptico, porque hace 4 años lo que estábamos diciendo en este evento, hace 4 años, era que miren, ahí están el Partido Liberal y el Partido Conservador que siguen, ¿sí? Entonces, como esto pasa por primera vez con las listas cerradas, esperemos a ver, sí. Ahora, lo que sí cada vez confirmo más, y ahí de pronto termino peleando con Laura, es, yo sí creo que este país, y con César estamos de acuerdo, el día que obliguen a lista cerrada, o que como con Juan Carlos Rodríguez, que vuelvan a juntar todas las elecciones, este país se muere, ¿sí? Porque parte de lo interesante de lo que pasó el domingo, y entonces ahí me pongo de ejemplo, ¿cuánto es el porcentaje de colombianos que deciden el voto en la última semana? Bueno, yo soy de ese 12%, con doctorado, con estudios, explicándole a mi hijo cómo votar, etcétera. Yo llegué con una decisión a la urna, al cubículo, y tomé otra, y tomé otra. Yo soy de esos que... Bien, yo por ahora dejaría ahí la cuestión. Ah, bueno, y lo otro, y que en efecto, pues hubo unos eventos de violencia, etcétera, etcétera, pero la verdad, y la misma Moe lo dijo el propio domingo, es de los días electorales de menos incidencias. Ya funciona. Yo metí la cucharada y no respondí la pregunta muy desjuiciada. Bueno, solo para complementar un poco, coincido con lo que decían mis colegas de mesa, simplemente señalar 3 puntos adicionales. Si existe, yo creo que sí, una polarización fragmentada, me gusta ese término. Sin embargo, hay un centro que es un centro muy desorganizado. Creo que fue la gran debilidad del centro político. Segundo, existe multipartidismo de partidos desde hace mucho tiempo, un multipartidismo polarizado. Sin embargo, en ese multipartidismo polarizado, yo siento que existe una dinámica que yo no,
primero lo que uno denomina como politólogos nacionalización de los partidos, entonces el pacto histórico se nacionalizó, que es un hecho realmente importante porque ustedes ven que partidos como Alianza Verde no han logrado nacionalizarse o las izquierdas, el Polo Democrático nunca se logró nacionalizar, entonces lo que uno denomina nacionalización de los partidos y que el pacto histórico lo haya mantenido es importante. Sin embargo, como lo mencionaba Andrés, pues el Partido Liberal sigue. Y un Partido Liberal que muy seguramente tiene sus votos por sus tradicionales redes políticas. eh, entonces hay como una mezcla interesante. Yo creo que paralelamente están emergiendo partidos distintos dentro de ese multipartidismo con tácticas distintas y ahí me voy al segundo punto, al tercer punto que quisiera señalar con unas campañas electorales bien paradójicas, porque ustedes tienen por una parte esos senadores, los senadores más votados siguen siendo senadores con largas trayectorias que realmente llevan de partidos tradicionales, que llevan varios años en el Congreso, pero adicionalmente se comienzan a colar por ahí esta figura del elefantico Luis Roa, que comienza, y si ustedes me permiten, con Briceño, a hacer unas campañas políticas bien distintas, ¿no? Unas campañas políticas que además de mencionar discursos anticorrupción, que en este caso, por ejemplo, no le sirvió a Angélica Lozano ni a Miranda, porque era un discurso con la corrupción y que siempre les habían logrado ganar. En este momento ellos mantienen, además de la corrupción, otros elementos, pero creo que adicionalmente le añadieron unas estrategias políticas bien interesantes, la figura del elefante y luego ustedes Briceño hacía unas campañas bien particulares de llevar, recuerdo una en este momento, llevar como, no sé cómo se llama esto, como si fueran los artistas y decir ustedes que no votaban por la salud, o sea, como muy simbólicas, ¿no? Recuerdan que tenían como unos lingotes de oro, entonces creo que se mezclan unas estrategias políticas son unas campañas que resultan interesantes para estudiar. Yo quisiera reaccionar a una cosa que decía Andrés a la expresión esta de vamos a empezar a discutir sobre el, ¿cómo es? Multipartidismo, fragmentación polarizada. No, no, digamos, me va a poner un poco cansón, pero digamos, el multipartidismo por definición es fragmentado. Entonces, digamos, fragmentación en un sistema de partidos que no es bipartidista supone multipartidismo. Creo que la pregunta ahí clave es si estamos en una situación de polarización. Y yo me atrevería a decir que no. Y si es, Andrés tiene razón en el sentido de que el sistema se movió un poco más al centro. Creo que la derecha se movió al centro. Además, bueno, tienen obviamente a Abelardo ahí jugando un papel importante. No sé si la izquierda se movió al centro. Yo creo que estaba más al centro de la izquierda de hace 4 años que esta. Pero independientemente de eso, si uno mira la autodefinición ideológica de los colombianos en un ejercicio que yo hice con datos de encuesta, pues estamos en 30-30-30. ¿Sí? Es decir, no es un sistema bimodal, porque todavía en el centro hay un montón de gente. Lo que pasa, y por definición, el hecho de que no haya una fuerza que aparezca como izquierda no quiere decir que estemos polarizados. Entonces, simplemente como por jugar un poco con una discusión que siempre aparece, es que estamos polarizados o no estamos polarizados, pero estando de acuerdo con Andrés, yo creo que no tanto, yo creo que no tanto. ¿Sí? Que no haya candidato de centro con opciones a la presidencia, eso no quiere decir que estemos polarizados, es que yo creo que esa es la confusión. No, yo estoy tan de acuerdo contigo en que yo creo que estamos frustrados, bravos, emocionales, pasionales, peleamos, todo, pero la polarización como tal es otra cosa. Yo que es lo que veo acá, que me parece súper clave y lo pongo acá de frente. Yo creo que la alternancia llegó. O sea, digamos que hay alternancia en la política, que era la primera vez que teníamos una alternancia así de clara y que de una u otra manera el sistema se está reacomodando a la existencia de esa alternancia. Si se queda o no se queda es justamente la tensión que tenemos ahora. Y otra cosa que creo que nos tenemos que preocupar también por entender, y eso Andrés y yo hemos hablado muchísimo de eso, es esa política informal que no miramos con detalle porque no está en las reglas. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, el Partido Liberal y sus votos tradicionales y la maquinaria, uno lo dice así como en general sumamente bonito, pero en la vida real, es decir, entender cuál es la unidad básica del sistema político en Colombia. O
sea, si yo tuviera que descomponer en muchas partes el sistema político en Colombia, ¿cuál es la unidad básica? Si yo se lo pregunto a un uruguayo, me diría el partido o la facción del partido, el más chiquito antes del frente, esa es la unidad básica. Pues si lo pregunto en el sistema colombiano, yo diría la casa, la casta, el grupo o incluso el individuo. Y una cosa final que digo, yo también, yo sí creo que digamos que el sistema político se ha movido, que era un sistema político muy de derecha que se ha movido un poco al centro, que la izquierda también de una u otra manera se ha movido, pero también creo que lo único que no se ha movido es el centro. Y eso se vio perfectamente en las elecciones, porque también muchos de los votantes o muchas de las figuras políticas que se queman, digamos que le daban a la ciudadanía en un momento donde el mundo está cambiando tan rápido y hay incertidumbre, entonces uno le decía, pero bueno, ¿cuál es tu posición? Y le daban la fórmula de, bueno, si yo soy de izquierda y tú eres de derecha y los dos nos juntamos, automáticamente nos convertimos los dos de centro y eso pues matemáticamente no ocurrió. Y se lo terminó cobrando específicamente al partido que se había vendido como partido de centro, pero que luego la gente empezó a ver como un partido de la indeterminación o que una cosa un poco similar al Partido Liberal, ¿no? Sin ninguna diferencia real que fue el Partido Verde. No, yo simplemente quería reaccionar a lo de Miguel. Claramente lo que dice Miguel es cierto. Si uno habla de multipartidismo, porque el número efectivo de partidos es mayor a 5, ¿no? Eso lo tenemos claro y eso significa que está fragmentado. Sin embargo, no sé si Andrés, o por lo menos yo cuando utilizo la palabra fragmentado, es que en esos mismos partidos que son 5, los partidos están fragmentados, ¿no? Entonces tenemos una polarización, 3 polos, pero dentro de esos 3 polos, cada polo, que ya no es polo, o sea, cada 3 fuerzas, porque si no sería no sería correcto. En esas 3 fuerzas, cada una de esas 3 fuerzas está fragmentada al interior, ¿no? Y no crean que el pacto histórico no está fragmentado, sí, también está fragmentado, porque ustedes lo ven en las votaciones al Congreso específicamente, y eso tiene graves problemas y incidencia muy alta en pues en la relación entre ejecutivo y legislativo. Entonces creo que a eso queremos hacer referencia. Es un multipartidismo muy similar a los otros sistemas en América Latina, pero adicionalmente nuestro sistema es multipartidista, pero adicionalmente fragmentado al interior de cada una de las fuerzas. A eso quería hacer referencia con lo de fragmentación. Pues muchísimas gracias. Pues miren, entonces empezamos con este diagnóstico electoral acá con diferencias y bueno, pues eso también es el corazón de la democracia misma, ¿no? Estábamos pensando y los seguía con un sistema que está funcionando, ¿sí? Uno se piensa en CIES y en la máquina y el artefacto pues está funcionando, se mueve, ¿cierto? Y de la misma manera vemos a unos partidos también agrupándose, reagrupándose, unas izquierdas y unas derechas que parecieran estar también tomando unas formas interesantes, la desafección, pero también la esperanza, el papel decisivo de los ciudadanos, más de 800.000 jurados de votación, ¿no? Dentro de ese punto, yo creo que si uno quiere ver la paz en Colombia, ve ese momento donde el jurado está haciendo ya el momento del escrutinio, ¿no? Y dicen, tenemos que salir temprano, todos unidos, ¿cierto? Rápidamente, nos tienen que dar los números y uno nunca ve tanta unión, ¿no? Es un momento tremendo, es domingo 6 de la tarde, todos estamos unidos, ¿no? Entonces, en ese punto en particular, vemos también, nos decían ustedes, entre una reforma política que se está volviendo una reforma orgánica también de la política, vemos también nuevas preguntas que no estamos escuchando, nuevas candidaturas que están irrumpiendo en la escena, pues también estamos viendo pues un debate sobre si hay polarización, que es el discurso permanente del que nos hablan, o si estaríamos hablando de la alternancia, el papel de la política informal. Mejor dicho, ustedes están dando tremendos elementos para podernos pensar ese diagnóstico y yo imagino que todos ustedes y también en sus casas tendrán un diagnóstico. Así que yo me voy a ir y cada vez los meto más porque pues es que qué culpa que ustedes trabajen nada más con la política, ¿cierto? Y se ponen de analistas, pues yo necesito nada que hacer, la tentación del ciudadano, el futuro. Sí, yo quiero saber implicaciones institucionales y políticas de este panorama. En últimas, este panorama, cómo cambia la gobernabilidad, un poco pensarme también en la formación de mayorías legislativas, en cómo está o cómo queda nuestro sistema sistema de partidos políticos, más plural, más débil. Ya algunos de ustedes nos estaban insinuando algo de esto. Por supuesto, quisiera pensarme también en la agenda legislativa. O sea, ¿qué está abarcando esta elección en términos de agenda legislativa? ¿Qué papel van a jugar las alianzas y las coaliciones? Mejor dicho, en últimas, implicaciones institucionales y políticas, oportunidades y riesgos para la democracia misma desde ese diagnóstico que hicieron.
Entonces, pues vámonos a ver qué va a pasar en estos años que vienen, querido. Exacto. Pero me va a poner más osada, pero más adelante. No, mire, para comenzar, el partido más grande que existe en Colombia se llama el gobierno. Entonces, yo hoy no gastaría tiempo en saber cómo quedaron. Lo único importante es que ningún partido y ninguna coalición previsible logra por lo menos tener las dos terceras partes para pasar una reforma constitucional de constituyente. Eso es lo único claro. Pero lo demás, sea quien sea el próximo presidente, va a armar una coalición de gobierno. Andrés Pastrana la armó, Álvaro Uribe la armó, Juan Luis Santos la armó, Iván Duque la armó, Gustavo Petro la armó y la desarmó. Pero si él hubiera querido mantener la armada, aquí hubiera pasado todo. Entonces, parte un poquito del tema que yo arrancaría diciéndote, no me preocupe, el presidente que quede electo va a armar una coalición de gobierno si quiere armarla. Y la arma porque el partido más grande que existe en Colombia es el partido de gobierno. Lo siguiente, quiero simplemente, no reaccioné allí, pero quiero señalar dos cosas. ¿Cómo consiguen votos los partidos? Entonces, yo hoy creo que hay una combinación de por lo menos cuatro elementos que quiero poner en la mesa. Uno, hay unos partidos que tienen marca. Sea quien sean los candidatos, la gente va a ir a votar por esa marca. Que esos son el Pacto Histórico, el Centro Democrático, Abelardo, que metió 700.000 votos porque Salvación Nacional no existe, y el Mira. Esos son los cuatro. Usted puede cambiar el nombre, pero allá la gente va a ir a votar por ese partido. Pero también esos partidos se llevan influencers. Todos los partidos. Yo logré identificar 12 al Senado, 6 que quedaron electos y 6 que no quedaron electos. Ahí hay 800.000 votos, entre todos. O sea, esas nuevas ciudadanías digitales, eso es menos que los cristianos no católicos, porque los cristianos no católicos son 1.200.000. O sea, sí, entonces ahí vamos en 2 millones de los 19 millones que votaron de manera válida por alguna lista del Senado. Luego están algunos que uno llamaría como los de opinión. Y entonces sí, pues está Ariel Ávila, están otros, pues digamos que tienen unos nichos, la señora Andrea Padilla, Esmeralda Hernández, digamos que ya han logrado tener una cosa, y eso no lo tengo calculado, pero luego vienen las estructuras políticas. Entonces, aquí un partido para poder ser exitoso necesita tener marca clara y definida para que le lleguen unos votantes, necesita tener su influencer de confianza, necesita tener su cristiano, bueno, el otro es su cristiano de confianza. Pues porque es que los cristianos no están en un lugar. Pero aquí hay un cristiano no católico, pues es que todos, o sea, pero es más o menos 1.200.000, porque son 400.000 del Mira, lo de Sara Castellanos que son 80.000, lo de la misión carismática. Sí, digamos, eso está contado. Entonces, entonces usted tiene que tener en el partido, tiene que tener su marca, tiene que tener su influencer, tiene que tener su cristiano no católico, tiene que tener su clan, porque el pacto también tiene clan. El clan Torres, ahí está. El verde tiene el clan Amaya, ahí están. Pues lo que pasa es que a Guadín Mansur, algunos no lo quieren, pero también es clan. Entonces, todos los partidos tienen su clancito o sus clancitos, unos más grandes, unos más pequeños, y obviamente hay al final una gente como Andrés que dice, oiga, ¿y yo aquí qué hago y por dónde pongo? Y en el último minuto cambia el señor. O sea, estuvimos 2 meses pensando, y el tipo llegó y hizo otra cosa. Pues, o sea, está bien. Ese es el derecho que todos tenemos, porque afortunadamente la democracia colombiana tiene eso. Entonces, un poco lo que yo quisiera señalar es, hay una multiplicidad de formas de hacer política. Sobre las listas cerradas o abiertas, recuerde que en la primera elección que se presentó el Centro Democrático era cerrada, la segunda fue abierta, la tercera es cerrada. La primera que se presentó el Mira era abierta, la segunda fue cerrada, la tercera fue abierta, la cuarta es abierta. A ver, yo creo que dejen así, no jodan, dejen que haya unas listas cerradas para el que quiera y otras abiertas para el que quiera y que los partidos decidan. No hay por qué alterar eso, porque a algunos les funciona abierto y a algunos les funciona cerrado. Eso no, digamos, parte de lo bonito del sistema democrático colombiano es que hay una multitud, las reglas están hechas para que mucha gente se presente y pueda entrar. Y finalmente, sobre el volumen de partidos, yo sostengo en el libro que escribí, en la tesis, que el sistema democrático colombiano funciona en el número de partidos como un acordeón. Entonces, la Constitución del 91 se propuso acabar el bipartidismo.
un logro de la Constitución. Check. Yo crecí con profesores diciendo el origen de todos los males de Colombia es el bipartidismo. Hay que acabar eso. Ya, lo acabaron. Check. La Constitución del 91 lo acabó. Listo. Hacia el año 98 había 72 personerías jurídicas en el Congreso de Colombia. Entonces, claro, dicen, no, esto tampoco se puede. Entonces, cerremos el acordeón. Y se hace la reforma del 2003 y luego la del 2010. Y eso nos lleva a 17. Pero luego, en el 2014-15, a un juez le dio por decir que es que el nuevo liberalismo era víctima, mucho, y abrió una compuerta por la que se crearon 18 partidos más. Y entonces se abre el acordeón y afortunadamente creo yo que lo que vamos a ver para que se tranquilicen es que esto va a ir cerrándose, cerrándose, cerrándose de nuevo en el análisis que yo tomo de un concepto de Juan Federico Pino, que dice que Colombia tiene 7 partidos funcionales. Y eso es lo que tenemos, 7 partidos funcionales que dan avales, que más o menos van armando la cosa, todos de alguna manera amarrados a unas figuras que tienen liderazgo. Es decir, aquí hay mucha familia empresa. Pues es decir, lo de Salvación Nacional eso es una familia empresa, la ASI es una familia empresa, el Partido Liberal es una familia empresa, la Cambio Radical pues es la familia, pues es el señor, el Centro Democrático es el señor, el Pacto Histórico es el señor. Pues es decir, en nada vamos a ver a la hija de Petro de senadora. Pues es decir, es que esto no se quejen. Bueno, eso ahí hay bastantes, o sea, hay alternativas. Pero mire, digamos, entonces no se quejen, dejen esto, ahí va, vamos tranquilos, somos 7 partidos funcionales, hoy tendríamos 9, vamos a ver si sobrevivir Salvación Nacional y, bueno, yo no sé, esa coalición tan rara entre maoístas, cristianos no católicos, delfines e indecisos, pues esa vaina es una mezcolanza, sí. Claro, una cosa con la otra es lo más colombiano que hay. Queso con bocadillo, el sancocho. Yo quiero, torta almojábana, yo quiero reaccionar a una cosa y es que, digamos, que estemos más o menos funcionando no quiere decir que no tengamos serios problemas democráticos. O sea, y en eso también creo que la ciudadanía, que creemos que la democracia es un sistema permanentemente mejorable, necesitamos enfocar. Hace muchos años creíamos que el problema era la lista abierta. Entonces, lista cerrada no resuelve el problema. Otros colegas de otros países en América Latina dicen, uy, el problema nuestro es la lista cerrada. Qué bueno sería tener una lista abierta. Entonces, esos no son realmente los sistemas políticos per se, o sea, el cascaroncito de la norma no nos resuelve los problemas fundamentales. Yo le digo esto a la gente y la gente se pone muy brava conmigo, pero yo digo, el cascaroncito del sistema que tiene Venezuela y el que tiene Alemania son prácticamente iguales, el cascarón. Lo que pasa es que aquí se cumple, aquí no, aquí es un cascarón vacío donde lo que hay es un régimen dictatorial. Pero el cascaroncito en el papel es muy parecido. Eso no nos va a resolver los problemas grandes de la democracia. Entonces, no te afanes que no vamos a intentar promover una reforma política que todos tengamos listas cerradas ni nada. Yo creo que es bueno, pero sí creo que en este momento hay que aprovechar el momento para poner un poquito más en cintura a los partidos políticos, que no es malo para nada. ¿Por qué? Porque es mucho mejor para un gobierno negociar con partidos políticos, o sea, negociar con colectividades que tener que preguntarle a 50 congresistas qué te doy, tú qué quieres, cómo quieres. Creo que eso es una primera parte. Y una segunda parte es reconocer que en el sustrato del sistema político, eso que llamamos la política, en realidad es una serie de transacciones en una zona gris entre lo legal y lo ilegal que constituyen una esencia de corrupción en el país y que ahí sí puede estar una porción importante de los males. Yo sí creo que no tenemos que renunciar, digamos, a plantear mecanismos para que la lucha contra la corrupción no sea voy a cambiar a los buenos por los malos, porque nos pasa lo del cuento de los monitos, yo no sé si ustedes se lo saben, que es un monito que le ponen unas bananas aquí arriba con electricidad y luego le quitan la electricidad, pero todos los monitos los cambian 3 veces, o sea, la tercera generación de monitos, todos creían que ahí había electricidad. Cambiar los buenos por los malos como individuos no nos va a solucionar nada si nosotros no empezamos a poner como ciertas barreras o cuotas. Las consultas, que ahí yo voy a discutir con muchos de mis colegas, para mí, teniendo gente que quiero mucho que participó en consultas, para mí estas consultas fueron la feria del pollo, un circo. No tiene ningún sentido
que yo ponga 9 individuos, o sea, que 9 individuos distintos, sin más proceso político que ellos mismos y su grupo pequeño, no sean capaces de ponerse de acuerdo en elegir una candidatura? Yo sí creo que la democracia colombiana tiene que ponerle un poquitico de coto a ese tipo de cosas, y no tiene ningún propósito que una persona diga, me meto a una consulta y utilizo, digamos, ese mecanismo democrático que se creó para partidos políticos por dentro y para coaliciones entre partidos, para decir, ay, quiero preguntarle a la gente qué opina de mí. No, pues páguese una encuesta, haga otras cosas, páguele una encuesta a César, seria. Eso es importantísimo, pero no haga eso. O sea, eso sí, me parece que no fue para nada una buena decisión, y que esa desorganización no nos produce más democracia, merma la democracia que ya tenemos. Entonces, ahí sí hay puntos específicos que, de acuerdo a nuestros propios sistemas, yo sí creo que tenemos que pulir y pegarle una apretada de tuercas a los partidos, por ejemplo, que tengan un tris de democracia interna, o que al menos se esfuercen por tenerlo, o que, por ejemplo, no haya firmas, no haya empresas en la calle recogiendo firmas que le pasen a usted 10 cuestionarios y le paguen 5.000 pesos. En Chile no se puede votar. Cuando tú firmas por una candidatura, quedas adscrito a un movimiento político. Esos mecanismos, bueno, deberíamos mirar un poquito más. Que le paguen la encuesta a César. Contigo una coincidencia y una discrepancia, que paguen más encuestas, y habla conmigo. Bien, las consultas. Las consultas son un mecanismo en el cual en este proceso electoral 20 candidatos se sometieron. 4 en octubre y 16 ahora. De ahí salen 2 candidatos que hoy tienen viabilidad, que son Iván Cepeda en octubre y Paloma Valencia ahora, y 2 candidatos que hicieron la apuesta y no les funcionó. Lo que pasa es que no a todo el mundo le funciona, que son Claudia y Roy. Pero yo creo que es muy importante mantener las consultas y que las consultas se fortalezcan, porque yo les quiero contar, no, es que la gente se va depurando así, es que es con votos que la gente pueda votar, y eso me parece que es muy importante. Y el país tiene que reconocer que es mejor hacer esa inversión de tal manera que los candidatos no estén buscando financiación de otras maneras. Ahora, yo te digo, creo que las consultas son un mecanismo muy importante del sistema democrático colombiano, que ayuda a decir, vamos a tener 100 candidatos, pero de los 100, 20 se pusieron de acuerdo y ya tenemos 4. No, no, es que tenemos un sistema de 4 vueltas, Sí. porque es que es un sistema de 4 vueltas. La primera son las consultas y la elección interna de los partidos, la segunda es marzo, la tercera es mayo y la cuarta es junio. Piense también en el amigo encuestador que necesita hacer más encuestas. O sea, las 4 vueltas son importantes. No, para la democracia, no, para la democracia colombiana, más allá del chiste mío, yo creo que hay que reconocer que nuestro sistema tiene 4 vueltas. No, no, no. No, yo estoy de acuerdo con César, entonces no va a repetir lo mismo que acaba de decir César. A pesar de que se está clavando el cuchillo porque son menos encuestas. No, Dale. yo quería volver a lo primero que dijo César porque es importante, y voy a volver a la pregunta inicial porque creo que se relaciona. Es lo que César mencionaba, es importante porque a veces lo desconocemos realmente, y es, hay muchas maneras de obtener el voto, ¿no? Y hace muchos años, no les voy a decir cuántos, en mi tesis doctoral yo entrevisté a más de 190 candidatos, ¿no? 190 congresistas en Chile y en Uruguay y en Colombia. Y en Chile y en Uruguay, que son realmente democracias consolidadas y partidos muy disciplinados, yo llegaba y los congresistas me decían, yo igual tengo que ir todas las semanas a mi región, y parto de ser el padrino, de ser psicólogo, de ayudar a todos, y realmente esa gestión que ellos denominan gestión parlamentaria y tienen unas horas dedicadas a eso, pues es una forma también de recoger votos, únicamente para decirles que además de las personas que votan porque están a favor de la reforma laboral o la reforma a la salud, como lo mencionaba César, hay personas que votan porque sienten que el senador que va cada 8 días a su municipio, pues realmente lo representa y hace cosas en el gobierno para que les interesa, ¿no? Eso que tiene, y voy a la pregunta que mencionabas, eso tiene graves consecuencias, o no sé si graves, o tiene consecuencias cuando se trabaja en la relación entre ejecutivo y legislativo, ¿no? Porque primero,
tienen senadores que tienen que responder por una parte, digamos, a esos hitos ideológicos del partido, pero adicionalmente tienen que responder a esas necesidades no particulares que pueden tener sus electorados en cada uno de sus municipios. Y como muy bien lo decía Laura, eso adentro es una transacción complicada, porque por un lado tienen que responder a los principios ideológicos de su partido o respaldar, pero adicionalmente tienen que conseguir sus votos porque algunas leyes o algunos proyectos que no resultan tan atractivos para su bancada, pues sí puede resultar atractivos para otros congresistas de otros partidos. Eso lleva, por tanto, a lo que mencionaba Laura, que ha sido la realidad del sistema político colombiano, que las transacciones se hacen de manera individual, eso desgasta, eso aumenta los costos de transacción tanto para el Ejecutivo como el Legislativo. Sin embargo, yo creo que Colombia tiene los elementos para hacerlo y es primero hacer funcionar la ley de bancadas y que no sea una ley que muchas veces no es dejar de en libertad la mayoría de las votaciones a sus bancadas, porque lo recuerdo muy bien y miren la Gaceta de marzo del 2023, ustedes ven aprobación de la reforma tributaria y el pacto histórico votó, unos sí, otros no, como vino en gana, ¿no? Entonces creo que el sistema político tiene las herramientas para disciplinar un poco. Y otra cosa que yo siempre llaman la atención sobre, finalmente si es lista cerrada o lista abierta, yo creo que lo malo es que aquí es difícil, pero yo creo que un muy buen instrumento para, como dice Laura, ¿cómo fue que dijiste? Atornillar a los partidos un poquito, es entregar bien los avales. Aquí somos muy chabacanes entregando avales y realmente si pudieran ser un poquito más rigurosos en la entrega de los avales, en el cumplimiento digamos, de los principios y de los acuerdos que se hacen, ahí ganaríamos un poquito de coherencia. Eh, yo creo que César y yo podemos dictar clase porque pensamos parecido sobre la democracia y el funcionamiento del sistema. Sí, total. A ver, pensando como en efectos institucionales, yo estoy de acuerdo en que básicamente pues el sistema va a seguir funcionando parecido porque en efecto hay un multipartidismo donde no hay ningún partido que sea dominante ni que sea mucho más fuerte que los otros. Y que esto que tenemos hoy, la imagen pacto histórico, centro democrático, hay que dejar que pase el tiempo y con César mirábamos en la clase que lo del pacto histórico es simpático porque tenía 27 si contamos a los de... Y ahora tiene 27. Porque como salieron los 5 de comunes, al final la cuenta es la misma, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, eso. Lo segundo que yo quisiera señalar, entonces, es que vamos hacia a ver quién, dependiendo de quién gane, que no tenemos ni idea. Me imagino que es lo que nos queda por hablar, pero no tenemos ni idea. Yo solo sé que hoy es 12 de marzo y que son como las 11 de la mañana. No tengo ni idea el 31 de mayo qué va a pasar. Entonces, y no me atrevo a pronosticar nada en este momento, porque lo que me dicen las experiencias recientes es que las elecciones se definen ya cada vez más en el mes de mayo, bien entrado el mes de mayo, y creo que vamos para allá. Es decir, la incertidumbre, esa sensación de incertidumbre nos va a acompañar hasta el 28 de mayo, 30 de mayo, 31 de mayo. Lo que yo no sé es si la crispación en que veníamos varía un poco. A mí me parece que la crispación bajó un poco y en ese sentido me parece que lo mejor que pudo pasar fue las consultas porque bajó la crispación. Y entonces yo ahí, sobre el tema de, no, yo creo que sí, es decir, creo que una cosa que pasó con el gobierno Petro es que nos metió en una oleada de reformismo que yo creo que va a seguir en discusión, sea quien sea el que gane. Lo que pasa es que, pues, distinto si es el pacto A, si es el centro democrático, o quien sea, no sé, ¿sí? Porque otra cosa que puede pasar es que aparezca alguien que no nos imaginamos, que no sabemos, y que se dispare como Rodolfo. No será Roy. Bueno, y entonces lo otro que sí creo, y yo entonces ahí me pongo muy, yo no creo mucho en que lo que necesita el país es una reforma política.
Me parece que es lógico que sea una de las tantas reformas que se discuten en el Congreso y que termina por allá engavetada, porque básicamente la pregunta de fondo que yo me hago, y ahí nos diferimos con César, yo digo, no, pues lo que pasa es que este sistema es clientelista, pero no de ahoritica, no del pacto histórico, sino de toda la vida. Y ayer que estábamos leyendo a Guillermo Martínez y a Malcolm Dice en clase y a Fernán González, mejor dicho, la pregunta que yo me vengo haciendo desde que sacamos el libro con Leal es, ¿y si queremos sustituir el clientelismo, por qué lo sustituimos? ¿Por qué tipo de relación? ¿Y cuál será mejor que esta? Entonces, a mí lo que me da temor de esas ideas de unas reformas para que nuestra política funcione como la de Gran Bretaña, etcétera, es que terminemos peor. Entonces, yo sí prefiero la política como la vivimos, que me permite a mí cambiar el voto allá en el cubículo, que permite que la gente vote de maneras tan interesantes como que la misma persona vota por Jennifer Pedraza, pero vota por todo lo opuesto o sea, eso, sí, y eso me parece que es una rara virtud del sistema, ¿sí? Y yo me mantendría un poco sobre esa línea. Y en ese sentido, pues me sigo haciendo la pregunta, ¿sí? O sea, ¿qué tendría que pasarle a esta sociedad para que dejara de tener tanto peso esa forma de hacer política? Pero también ahí digo, ¿y será que eso es lo que necesitamos? O sea, este es un país que funciona con esos modos de hacer política. No es lo más presentable. Pero, por ejemplo, con lo de la corrupción me parece que tiene un pequeño tinte despistador. Yo creo que aquí ha habido corrupción fuerte. Lo que pasa es que se puso de moda y llegó mucha gente trayendo plata para que investigáramos la corrupción y era moda del Banco Mundial y no sé qué. Yo digo, yo no soy turballista. El problema de la corrupción es ajustarlo que funcione con sus justas proporciones. No, yo no sé si replicar, pero pues para que no quede la imagen de que los politólogos, que somos tan cínicos, como que somos, que nos gusta. No, a ver, no, pues porque Andrés fue mi profesor y estoy de acuerdo con Andrés en muchas cosas de las que ha dicho. No, yo simplemente quiero plantear lo siguiente a manera de pregunta. Uno, ¿es igual a cuando ustedes escriben el libro de Leal y Dávila? Creo que no. Dos, cuando hablamos de estructuras o de maquinarias, yo creo que ahí asumimos un poco acríticamente que eso es maquinaria, estructura igual clientelismo y no necesariamente es así. La maquinaria y la estructura, por supuesto, tienen una relación cercana, pero eso no necesariamente implica compra de votos o clientelismo porque, digamos, yo creo que esa acotación hay que hacerla. Un poco haciendo recopilando cosas que hemos hecho en el pasado, Bogotá tenía una estructura clientelar. Aída Bella era una de esas en torno al tema del cocinol. Lo que pasa es que el 90% de ustedes no tienen idea qué es cocinol y me demoraría 25 minutos explicándolo. Y eso se transformó en otra cosa. Y hace como 10 años yo hice unos intentos por medir clientelismo y llegamos a la conclusión de que en ese momento el 8% de los colombianos votaba por algo que se le ofrecía a cambio, con una enorme variación, digamos, y yo insisto que, digamos, lo importante no es la media, sino la desviación estándar. Entonces había municipios donde encontrábamos 25% de reporte de haber recibido algo, pero eso resulta ser ciertamente marginal. Claro, en los medios lo que aparece no es cuando un perro muerde a una persona, sino cuando la persona muerde a un perro, ¿cierto? Esa es la noticia. Niño muerde Rottweiler, ¿sí? Y un poco yo creo, sí, exacto, muerde Rottweiler. Sería muerde a César. Sí, y entonces un poco nos quedamos sobreestimando, obviamente, de nuevo, ¿qué es lo que tenemos que hacer como politólogos? Pues tratar de darle una noción clara a la ciudadanía de cuál es el nivel de incidencia de ese fenómeno, que sospecho que no es tan alto como creemos y que en los últimos 30 años ha habido unas transformaciones, pero dejo ahí para que no sientan que estamos Sí. siendo muy turballistas. Hoy diría que uno es charista, ¿cierto, Están- Andrés? Ustedes están bien turballismo los dos y todos acá. No, pero es simplemente la magnitud de la cosa, ¿no? Y no quiero ser cínico para distanciarme de ellos. Yo tengo una gran obsesión, reacciono con esto hace muchos años, recibo pasantes, es describir el sistema político en la sombra.
O sea, eso que nosotros llamamos la maquinaria, ¿qué es en el día a día? Eso que llamamos la compra de votos, ¿qué es en el día a día? ¿Y de dónde sale ese sistema y cómo funciona? Esas normas informales, pues para irnos con Levitsky, y yo también soy politóloga, lo que pasa es que a veces no lo digo, pero a eso, ¿cómo le ponemos cara? ¿Qué es exactamente? Pues cuando uno lo mira, cómo funciona exactamente, ahí es donde se da cuenta que es un problema. Por ejemplo, cuando uno tiene que explicarle a una persona que no es colombiana, una persona extranjera, por qué si tú no tienes un padrino político, jamás en tu vida vas a tener una orden de prestación de servicios en el Estado. Es más, cuando uno le tiene que explicar a la gente por qué en Colombia estamos al revés. O sea, hay un 30% de funcionarios que entran por carrera y un 70% que entran por recomendación política, pero que esos funcionarios que entran por recomendación política hay de dos tipos, los que no hacen nada y los que se echan el trabajo de todos los demás para que el Estado medianamente funcione y llevan 9 años sin vacaciones, sin prestaciones sociales y sin nada. O sea, esto, mejor dicho, todo esto es para decir que ese sistema que nos parece también desde el telescopio en la vida real de la gente causa daño. Y como causa daño, la gente, y especialmente los jóvenes, empiezan a rebelarse contra cosas o se van al cinismo, o se van a no sé qué, o se van a la calle, o terminamos en manos de un populismo que no queremos, al menos los que nos gusta mucho la democracia, a mí también, un populismo que no tenemos, pero que le promete a la gente soluciones fáciles. Entonces, antes de que lleguemos a ese estadio del trumpismo, que la gente se reviente completamente con el sistema. Yo creo que mucho de eso hubo en el estallido social. Yo sí creo que tenemos que hacer dos cosas básicas para pensar qué es lo que tenemos que reformar. Una cosa básica es saber qué es lo que tenemos. O sea, ejemplo, el alcalde de Tame tiene dos opciones. Opción uno, tengo que hacerle a la gente 10 kilómetros de carretera. Opción uno, hago una licitación muy limpia y transparente y no consigo la plata para los 10 kilómetros de carretera. Opción dos, consigo mi senador, que es el intermediario, el senador me cobra una parte por eso, va donde el ministro, gracias al senador el ministro me contesta el teléfono, esto multiplíquenlo por 1.300 municipios que tiene Colombia, a ver a quién le contesta el teléfono el ministro del Interior, más eso, y con eso presento un proyecto, también tengo que coimear al gobernador para que en medio de todo eso todos ganen, incluyéndome a mí, porque tengo que pagar la campaña del otro año y hago no 10 kilómetros porque no me alcanza, sino 5 kilómetros de carretera y el dinero público se distribuye entre toda esa mano de políticos. ¿Funcional? Sí, de acuerdo, Andrés, es muy funcional. Bueno, no lo sé, a mi juicio no lo es. Y deberíamos ese tipo de cosas que ocurren en la vida real, al menos tenerlas en la mesa. Por ejemplo, ¿cuánto es el estado paralelo que estamos dispuestos a aguantar en Colombia con órdenes de prestación de servicios? ¿Hasta qué nivel debe un político del Congreso controlar el empleo público y hasta qué nivel no? Yo creo que esas son las preguntas difíciles para una conversación en Colombia y después decir dónde tenemos que apretar esa tuerca. Pues bueno, piensen entonces lo que se está formando. Yo voy acá, ¿no? Recibe pasantes. Sí, sí, sí. Exacto, no, pero yo veo acá que van algunos elementos que son claves. Ustedes nos estaban diciendo sí o sí se van a formar coaliciones, alianzas, sí o sí vamos a tener necesariamente que reorganizarnos también en nuevas formas de gobernabilidad. Pero también nos daban noticias. Nadie tiene un monopolio sobre la reforma constitucional, ¿cierto? Nadie. Y eso es interesante también porque este es un país de tradición reformista constitucional, ¿cierto? Entonces estamos hablando de casi 19 cartas políticas, dependiendo de dónde empezamos a contar, casi 60 reformas constitucionales, una amenaza permanente de asamblea constituyente, una amenaza permanente de reforma constitucional, y yo creo que frente a eso, seguimos manteniendo el panorama también de lo incierto, y nos planteaban también que el reformismo sigue estando en la escena, ¿cierto? Es decir, hay una apuesta también reformista y frente a eso pues vamos a tener que enfrentarnos a lo que viene. Hablaban ustedes y tocaban también la reforma política, viene, no viene, pero creo que nos han dado también un llamado que es muy importante para todos los asistentes, para todos los que están en casa, a conocer y acercarnos más al mapa real del poder. ¿No? Creo que decían algo ahorita que es muy interesante y que yo creo que tiene que ver todo con la pedagogía también electoral y es clientelismo no es lo mismo a maquinaria, no es lo mismo que estructura, ¿no? Y en ocasiones confundimos, ¿cierto? Todo nos suena o todo tiene un tinte negativo, ¿cierto? Todo tiene un tinte a corrupción y bueno, pues quienes apalancan además y utilizan la corrupción como bandera o anticorrupción como bandera, pues mueven esto todo el tiempo. Pero sin lugar a dudas, pues bueno, tenemos todo un panorama también con, no sé, la reforma a la salud,
¿cierto? Todo un tema también con lo que viene en términos pensionales, también ya en la cancha de la Corte Constitucional, nuevamente si vamos a pensar o no en una suerte de reforma política o no. Entonces, pues bueno, nos están tocando unos temas tremendos. Yo creo que la agenda legislativa también se nos quedó ahí, como que no sabemos qué va a pasar también en muchas de las puntas, pero yo quisiera que en el tiempo que queda pudiéramos pues mirar hacia mayo. Sí, yo no quiero que seamos Nostradamus, pero lo que sí tenemos acá los analistas pues son datos. Sí, jugamos con los datos también para hacer predicciones. Y frente a ese lugar, pues sin ánimo de que nos consulten después a ver si los videntes acertaron o no, yo sí quisiera saber en últimas, desde esta radiografía que hacen, desde esta reconfiguración también de fuerzas políticas que también establecen, pues quiénes salieron fortalecidos y quiénes salieron debilitados con estos resultados. Y bueno, yo quiero también pues que nos digan si de una u otra manera las consultas también reordenaron el mapa político o confirmaron una correlación de fuerzas. ¿Qué fue lo que pasó? Como para que nosotros sepamos. Y bueno, ¿qué papel van a jugar los votantes en las elecciones que vienen? Yo creo que ya Paola anunciaba esto, me preocupan los jóvenes, ¿cierto? La desafección que viene, pero también entonces estamos hablando con Laura de las ciudadanías digitales, ¿sí? Entonces, pues bueno, mayo ya está acá a la vuelta, ¿sí? Entonces, mejor dicho, yo espero que Nostradamus se haga presente y que ustedes nos den mucho más del futuro, por favor. Lo primero, una corrección de concepto. Una cosa es predecir y otra cosa es pronosticar. Entonces, la predicción asume que yo sé lo que va a pasar en el futuro y si quieres, ahora un rato alguien me dice y yo les leo la mano. Yo hice unos cursos de quiromancia y eso me parece, y lo hago bastante bien en eso. Pero ahora voy a ir a pronóstico porque cada vez que usted hace un pronóstico, usted reconoce que eso tiene un margen de error y de incertidumbre. Entonces, pero este llamado, mire, ahí hay unos datos. Yo les propongo esta lectura y es, pensemos en el límite inferior. ¿Cuál sería el límite inferior de los candidatos que se van a inscribir? Y yo les propongo, simplemente a manera de ejercicio, que es Senado, pero el límite inferior. Entonces, en el límite inferior, Iván Cepeda arrancaría con 4.200. Paloma Valencia con 3. Abelardo de la Espriella con 700.000. Luego creo que vendría Roy con 280.000. Cristo con ciento y tantos. Fajardo, si uno le pone lo de Robledo, lo de Jennifer y lo del señor Restrepo, eso le da ciento algo, 200. Claudia, 30.000 de Angélica, pero debe tener más, pero eso. Liscano sacó 100.000 porque sacó dos. Es eso. Lo importante de eso es que la suma de todo esto que acabo de decir son 10 millones de votos. Y el estimado que nosotros tenemos es que pueden haber entre 22 y 23 millones de personas votando en mayo. Es decir, hay 12 millones de votos que no son la base, que hay que ir a buscar. Y yo creo que los candidatos, y de eso se trata la campaña, y también otra aclaración. Tú dijiste, no nos faltan sino meses. Eso es una eternidad en política, una eternidad. O sea, lo que puede pasar entre este momento y la votación en mayo, ustedes no se imaginan. Nada está decidido, evidentemente está mucho más restringido, pero hay todavía entre 12 y 13 millones de votos por decidir con tipos como este señor que va a llegar el último día, sí, o sea, así hay gente, pues ¿qué hacemos? Eh, y simplemente señalo ya para ir cerrando mi lectura un poquito de lo que están haciendo los candidatos que se están inscribiendo con sus fórmulas vicepresidenciales. Entonces, mi lectura es que Iván Cepeda básicamente está diciendo, mire, yo priorizo la consistencia de mi movimiento y con lo que tengo, gano. Porque yo, respetando mucho a la senadora Aida y Quilcue, pues los votos de ellos ya estaban. Eso no va a sumar más votos. Moviliza, da un símbolo, es consistente, pero el mensaje creo que está transmitiendo Iván Cepeda es, con lo que tengo me basta. El de Paloma es, yo valoro mi coalición. O sea, yo hoy soy figura con viabilidad por la coalición con los otros que tenía y tengo que mantener la coalición. Tengo problemas en Bogotá, donde Oviedo es fuerte, y me voy a mover un poco más al centro. Lo que transmite Abelardo es,
yo estoy muy de la derecha, tengo que robarle votos a Paloma, al Centro Democrático y a Antioquia. Entonces traigo a José Manuel Restrepo, que es antioqueño, que estuvo con Duque, que es más o menos de derecha, y trato de moderarme. Entonces voy es a moverme ahí. Sondra McCollins hace una muy buena lectura de las encuestas. A mí nadie me conoce. Yo soy una desconocida. Entonces traigo otro desconocido y me he visto como la casa de papel. Sí, porque es que, no, pero es muy, y yo quiero que, yo quiero valorar lo que ella hace. Yo reconozco que soy desconocido. Y esa es su carta de presentación. Entiendo que Juan Fernando Cristo anunció ya su fórmula vicepresidencial, que es una persona que no sé quién es, pero es de Santa Marta. Bueno, Sergio Fajardo nombró hoy a Edna Bonilla, una mujer capaz. Entonces vuelve y dice, yo aquí voy a ser consistente, yo pienso en la educación, y entonces traigo una persona que es reconocida en el tema de educación. Pues sí, yo creo que fue buena secretaria de educación. Entonces, o sea, Fajardo dice, no necesito sumar más. Eso es lo que él cree. ¿Quién más ha mencionado vicepresidente? Esos. Entonces, lo que viene para mayo, primero, no está decidido. Segundo, sí creo que con la información que tenemos hoy, yo me atrevo a afirmar hoy, a diferencia de Andrés, que con la información que tengo hoy, vamos para segunda vuelta y que yo creo que pues que esto va a haber variaciones, va a haber cambios y va a estar interesante. Murillo, ¿quién mencionó? César, Murillo con Luis María Zapata. Ese me pareció, sí. Entonces, Murillo, con Luis María Zapata, sí. sí. O sea, Cambio Radical no va a estar acompañando eso, faltó Murillo. Pero César, no, yo tengo es una pregunta porque yo no, es decir, si nosotros seguimos la lógica de su argumento, entonces, a ver, teniendo voy a lanzar al agua, es decir, porque mi pregunta es hasta qué punto está llegando a un techo, Cepeda o tiene de dónde crecer. Es muy difícil saberlo, tendría que crecer en la medida en que hay 12 millones por conquistar, pero pareciera estar haciendo menor esfuerzo por conquistar votos que los otros. Y en un escenario de segunda vuelta, obviamente es borrón y cuenta nueva, pero de aquí a segunda vuelta, probablemente, según lo que usted está diciendo, le iría mejor a la derecha o a algún candidato de derecha, llámese Paloma Valencia. Ser un escenario. Quiero ponerlo de esta manera. Yo creo que Iván Cepeda va a crecer, como todos, o sea, pues eso dije, el Todos límite crecen, inferior. claro. Todos van a crecer. Yo lo que quisiera mandar el mensaje es, nada está definido. No, pero ojo, Ojo que esto aquí todavía falta un montón de votos por distribuir y por ganar, y obviamente hay que ver qué van a hacer en campaña, pero yo diría que aquí hay todavía un nivel de incertidumbre importante. Ese es pero el el argumento. tema es que las cuentas suyas son con votos, no con porcentajes. Y entonces en las encuestas Cepeda puntúa 30. Eh, no, si sigue subiendo, entonces la hipótesis del pacto puede ser cierta que ganan en primera vuelta, pero según lo que usted dice, no. Entonces, Es no, muy claro, pero difícil. la primera vuelta le saca ventaja los que están haciendo la estrategia de juntar gente en términos de votos, aunque haya segunda vuelta. Es una pregunta. Pues, Sí, pero solo para terminar ya, yo comienzo a hacer encuesta el martes. Ya la tengo financiada. Lo que no pueden es verla ustedes porque la ley Mordaza me impide publicarla. Pero yo voy a hacer encuesta el martes. Yo un poco lo que estaba esperando es al viernes para ver quiénes se inscriben. Y sé que varios de mis colegas van a empezar a hacer encuestas privadas. No sé cuál, sé que alguno hará pública. Pero yo comienzo, o sea, yo espero hasta el martes y miraremos un poco ya qué dicen las encuestas y la lectura que hizo la gente de lo que pasó el 8. no, yo creo que es difícil sin tener un poco la información de cómo reacciona la gente a ciertas cosas. Pero yo también le quería preguntar a César, porque él ha tenido ejercicios anteriores donde testea qué es importante para la población colombiana, por ejemplo. En ese sentido, ¿por qué vota la gente cuando vota a la presidencia? O sea, ¿cuáles son las principales razones por las que el ciudadano colombiano escoge a uno o a una candidata sí y a otro no? Eso me parece que es la pregunta que nos puede llevar a tener un escenario prospectivo y si eso ha cambiado o no ha cambiado. ¿Cuál es mi percepción
medianamente informada, porque no tenemos muchos datos tampoco, es que los candidatos están sentando anclas. O sea, es decir, Iván Cepeda con Aída Quilcue sentó un ancla. Paloma tiene que tomar una decisión muy difícil. Yo no quisiera estar. ¿Ya? ¿Quién fue? Ah, bueno, no, ahí es todo lo contrario. Paloma movió el ancla, eso sí es un hecho político, movió el ancla porque entiendo que aceptó las líneas rojas ¿aceptó las líneas rojas de Oviedo o no? Oviedo se bajó. Oviedo movió las... De hablar de línea roja, él dijo, eran unas preguntas. Ay, no puede ser. Ya Oviedo no era alcalde de Bogotá, bueno, muy bien. Se perdió esa alcaldía. En fin. Ya veremos, ya veremos. Pero, entonces, básicamente, Paloma sentó un ancla y se trajo a Oviedo con su propia ancla. Yo creo que eso, vamos a ver cómo reacciona la gente con eso. Luego, con todos los candidatos, todos han hecho exactamente lo mismo, lo hizo Sergio, etcétera, y creo que hay una razón detrás de eso, y es que la gente hoy en día castiga muy duro la inconsistencia, y es básicamente porque, esto sí, no lo traigo solo de percepción, cuando los escenarios son muy inciertos, la gente tiende a buscar certidumbres, y esas certidumbres, es decir, ¿cómo va a actuar mi presidente en X o Y motivo? ¿Cómo va a actuar mi presidente si no sé, el gobierno de Donald Trump hace otra cosa extraña en América Latina? Le dirá sí, le dirá no, todo. Entonces, la gente empieza a buscar donde encuentra más certezas y en eso yo creo que tanto Iván como Paloma tienen las mayores posibilidades de crecimiento. Sí veo en eso y veo que el centro político no va a terminar creciendo en esa medida. Si entendemos el centro político como los candidatos que se automencionan de centro y no porque la gente se esté polarizando, probablemente eso depende mucho de dónde estén las prioridades de las personas. Por ejemplo, voy a ponerme a mí misma como ejemplo, me tiro al agua. Yo tengo una especie de anclas morales, éticas y políticas por las cuales decido o no decido votar por alguien. Por ejemplo, candidato que vaya en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se va de la ecuación. Sea el centro, no sé qué tal cosa, prefiero irme a ver ballenas. O digamos, ese es un ancla para mí y depende mucho de cómo las personas reaccionen también a eso. Eh, yo insisto en que, que falta mucho para el 31 de mayo y que las cosas, con la información que tenemos hoy, con lo que acaban de contarnos ustedes, lo que han dicho mis colegas me parece plausible, pero repito, el escenario puede variar de maneras que hoy no nos imaginamos. Normalmente por la propia dinámica de la contienda política y electoral y de lo que pueda pasar. Y entonces es ahí donde yo digo, todo indica que habrá segunda vuelta, pero ya nos pasó en el 23, que dijimos que había segunda vuelta en Bogotá y ganó en primera vuelta y era un escenario así que uno decía, seguro vamos a tener segunda vuelta. Entonces, eh, y entonces ahí empiezo a pensar y entonces una cosa que se me quedó entre el tintero. em, Dentro de las que siempre digo, ¿no? Una vez que la política en Colombia pasa por los partidos, que si algún profesor les dice que los partidos no existen y que hay, pero no, pasa por los partidos, pero son nuestros partidos, como son. Y entonces ahorita uno empieza a pensar, ¿cuál es el escenario de la sociedad? Y entonces ahí hay una cifra que es muy importante, que yo creo que el antipetrismo es un fenómeno de las élites colombianas, con las que nosotros vivimos, conversamos, escuchamos, etcétera, etcétera. Lo que dicen las encuestas es otra cosa, ¿cierto? Hay una favorabilidad de un presidente en su cuarto año que, digamos, era superior Uribe, que siempre estuvo por arriba del 60, pero lo de Petro es importante. Lo otro es, en el escenario real, es con lo que yo peleo siempre, digamos, y como los economistas se han vuelto tan sesgados porque son de las élites y quieren convencernos de que Petro es malísimo. El escenario que yo veo es, hay un problema fiscal serio que cualquiera que llegue va a tener que afrontar, pero también diría, el problema fiscal es serio desde que yo me acuerdo y que lo empecé a entender mejor estando en planeación. No, es más serio, es más serio, es más, sí, 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 pero esta es una sociedad cuya economía funciona con problema fiscal, pero lo mejor es que funciona porque está creciendo la economía, está creciendo la economía. Bueno, pero está creciendo la economía.
está bajando la inflación. ¿Subió mucho? Bueno, no está bajando. El precio del dólar está como a 10.000, ¿no? Ah, perdón. Y el desempleo, no, es que están migrando ahora sí todos los colombianos se fueron, pero en este gobierno. Entonces yo terminé por ser un petrista porque digo estas cosas, ¿sí? Y entonces yo lo que digo es, creo que el problema fiscal es serio y es grave, etcétera, etcétera, y lo tendrá que lidiar o Iván Cepeda o Paloma o Abelardo, pero las otras consideraciones es la economía. eh, Sí, lo de las órdenes de prestación de servicios es un desastre. Tengo una sobrina que no le han pagado enero y febrero, y le pagaron, etcétera. Pero de todas maneras, ahí hay una cosa digamos, hay una dinámica en donde la sociedad no está, con perdón, no está desesperada, diría yo. Está un poco con mucha incertidumbre y eso genera ansiedad y estaba muy con esa tendencia a estar muy como timbrada, como curiosa, pero me parece que eso ha bajado, vamos a ver cómo sigue. No sé, yo me veo ahí y además viene el mundial, entonces, bueno, si es que hay mundial. Entonces esas cositas me dicen que, no sé, yo no veo un escenario dramático. Y ahí tengo una pequeña diferencia. A mí me parece, que los jóvenes votaron menos. Yo primero creo que hay que constatarlo, pero también habría que decir, los jóvenes nunca han votado mucho. Sí, La, 40%. la, 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 la excepción fue el 22. Sí. ¿Sí? La excepción. Y entonces que vuelva al... Entonces el escenario es rarísimo porque bajó la abstención, pero subió la abstención de los jóvenes. Esperemos los resultados completos a ver qué nos dicen. Yo no sé. Sí, sí, yo simplemente lo comparaba Una con el sola- 2022. En el 2022 sentí los jóvenes más emocionados. En este momento no los siento tan emocionados. lo- a ver, con Pero yo quería decir una cosa, solamente porque dos cosas. Para ver, yo no me atrevo a afirmar todavía qué pasó con los jóvenes ahora en marzo, porque la manera de hacerlo es con dos reportes, el de la registraduría, que no ha salido, y encuestas que le pregunten a los jóvenes si votaron, como... Bueno, Andrés, yo creo que la economía colombiana no va mal, pero el problema fiscal es el más grave que yo he visto en mucho tiempo. De hecho, los invito a ver una cosa que se llama el Reto 50 billones, que es una alianza que tiene mi firma con la revista Cambio, donde hemos entrevistado a 21 personas para decirles, bueno, ¿cómo es que es el reto? Porque el que sea va a tener que cuadrar eso, porque o si no, realmente, o sea, estamos en un problema bastante más complejo del que yo recuerdo, yo tengo 57 años, haber tenido como país. El enredo es grande y hay que enfrentarlo. Creo yo que el próximo presidente, cuando se siente, va a tener que enfrentarlo. Simplemente eso. No, yo quisiera traer unos elementos como estudios sobre comportamiento electoral que yo he hecho. Entonces, ahí el primer elemento que yo creo que hay que tener en cuenta es, primero estamos hablando de las preocupaciones de los colombianos no necesariamente coinciden con las preocupaciones de los votantes, porque eventualmente el colombiano más desesperanzado y más preocupado no necesariamente vota. Entonces, dos, ¿cómo vota ese ciudadano? Vota en función de una serie de elementos que hemos visto muy emocionales. Hay algo de identidad partidista, es decir, la identidad partidista sigue siendo un predictor muy importante. Lo que pasa es que solamente el 20% de la gente tiene identidad partidista, entonces no define la elección. Es decir, que le dé a uno en el análisis no quiere decir que eso va a definir la elección. Entonces aquí es donde yo entro a mirar cosas como si hay mucha gente en problemas frente al sistema de salud, pero eso no necesariamente en últimas puede definir su voto. ¿Por qué? Porque hay un vínculo cercano de carácter emocional con ese candidato que en últimas que lo ve, ¿sí? Como una figura que es atractiva o no, que le genera empatía o rechazo. Independiente, no necesariamente lo está evaluando, como nos decía Laura, con sus líneas rojas, porque, pues bueno, lo bueno es que aquí tenemos ejemplos de cómo hay dos tipos de votantes, no mentiras. Muchos se toman la decisión a última hora con elementos pequeños, eh, pistas cognitivas que nos ayudan a tomar una decisión que ciertamente es complicada, porque hay buena oferta, porque no terminamos de convencernos unos por unos candidatos y por otros. Entonces yo creo que
esa situación de el problema nacional versus la decisión del votante, ahí hay cierta brecha que yo creo que tenemos que entender un poquito mejor. Entonces, por eso, eventualmente, hay este presidente popular, porque hay como una disyuntiva y una disyunción entre esa situación que es problemática. No, les voy a dar simplemente una anécdota. Ayer estaba en el ortopedista y me dice, yo trabajo en el Hospital San José y atiendo eh, pacientes afiliados a un sindicato. Hay de que yo les critique al gobierno, pero están desesperados porque no les llegan los medicamentos. Entonces ahí hay una preocupación real por la situación de salud, pero hay una cercanía emocional que eventualmente los lleva a votar de una manera. Sí, para complementar lo que mencionaba Miguel, las razones por las que vota una persona son muy diversas, por emociones, porque se siente identificado, porque cree que es un buen tipo, porque cree que es un bacano, porque cree que es transparente, por mil cosas o simplemente porque le transmite una emoción. Y me llevo y me voy a eso. No, mis colegas que estudian comunicación política y que realmente estudian las estrategias de campaña, sí le dan a eso un factor muy determinante en los últimos meses de campaña, ¿no? ¿Cómo van a cambiar las campañas políticas? Y en este escenario, por ejemplo, ¿cómo Paloma, en la campaña de Paloma, va a poder posicionarse ideológicamente con esas preguntas que hizo Oviedo, pero hacia el exterior? ¿Cómo van a poder conciliar ellos? ¿Cómo van a hacer estas certitudes? ¿Cómo van a comunicar frente a la JEP? ¿Qué va a ser la posición del partido? Entonces creo que en esto, en lo que falta de campañas va a ser muy decisivo. Primero, en el caso de Paloma, con esa decisión de Oviedo, cómo logran dar esas señales ideológicas, porque es una de las razones, como mencionaba Miguel, por las cuales votan las personas. Segundo, si votan por emociones, ustedes tienen a Sergio Fajardo que dice, yo no voy a emocionar a nadie, pero finalmente sí es necesario emocionar. Tercero, tienes a Iván Cepeda, y esa es una posición mía, yo creo que una de las grandes posiciones de Petro, de sus grandes ventajas, fue que la campaña del 2022 fue excepcional. Realmente, si ustedes miran las campañas anteriores, fueron campañas menos rompedoras, no sé, como llamativas, como realmente Iván Cepeda, y lo que yo he visto en su campaña es muy loable realmente la manera discursiva como se presenta en los mítines, y él explicó que era porque quería que eso, y eso tiene su lógica, ¿no? Porque quería que explicara, que eso tuviera y se viera reflejado en el programa, pero creo que es una persona que no logra conectar y no logra emocionar. Entonces creo que los estrategas electorales en este momento tienen que hacer que Iván Cepeda cambie la campaña para lograr emocionar, porque las personas esos 4.200 que dice ser, pues ya los tiene. La vicepresidenta no lo toma. Los de que son de izquierda van a votar por él, pero los que no son, tiene que comenzar a emocionar a estas personas. Y el gran reto que yo creo que va a tener Abelardo es los debates. Ustedes vieron que en las contiendas pasadas, finalmente Rodolfo nunca fue a un debate, para unos les costó, para otros no les costó, pero finalmente el gran reto de Abelardo, que yo creo que está haciendo una campaña muy emocional y muy extraordinaria, tal vez poco ideológica, pues creo que el gran reto de Abelardo va a estar en los debates, ¿no? Entonces, creo que lo que se va a desarrollar en manera de campaña en esos cuatro candidatos puede definir muy bien la primera vuelta. Campaña es determinante. No, es que yo quería preguntar una cosa solamente para revisar un punto, lo que tú decías de cuál es la emoción que están sintiendo las personas jóvenes al ir a votar. Esto es muy poco ortodoxo, pero les voy a pedir, levanten la mano de ustedes en este auditorio quienes se sienten emocionados de ir a votar en primera vuelta. Bueno, no importa, pero bueno, está bien, estoy aquí a interactuar con el público. Perfecto, me parece muy bien. Eh, ¿Quiénes de ustedes, digamos, ya tienen su voto definido? Muy bien, es que si ves que tienen unos buenos profesores que les ayudan a entender su voto. Bueno, muy bien. Quería preguntarles eso solamente. No, simplemente reiterar que las campañas entran en su fase decisiva.
el volumen de recursos con que van a poder contar legalmente las campañas ahora es realmente más importante. Creo que es más o menos 21.000 millones de pesos lo que tienen como posibilidad. Algunos pedirán reposición, anticipo, otros no. Entonces lo que vamos a ver ya es tener la oportunidad de escuchar a los, no sé, 11, 12, 13, 14, 15 o 16 candidatos que se presenten y va a haber opciones y vamos a ir a las urnas. El único llamado a todos es, el sistema electoral colombiano no es perfecto, no es perfecto, pero aquí fraude masivo no hay. Y creo que es irresponsable el llamado a insistir en eso. En eso, en esta semana que he estado en muchos medios, he sido insistente y en la burbuja en la que yo me muevo, que es Twitter. ¿Quiénes tienen aquí X? Bueno, somos el 7% de los mayores de 18 años. La mitad vivimos en Bogotá, en 5 localidades. Es una burbujita. O sea, cuando veamos Twitter, reconozcamos que es la burbuja en la que nosotros nos... Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, ¿sí? Digamos, eso, esa es la burbujita y por allá un tipo en San Pues, o sea, pero no hay mucho más. Entonces, reconozcamos que nos movimos en unas burbujitas y informémonos y votemos con alegría, con gozo. ¿Sí? Bueno, pues entonces, pues imagínense todo lo que están diciendo, que creo que ha sido una jornada maravillosa de muchos aprendizajes, ¿no? Entonces estábamos diciendo, nos alejamos de las predicciones, nos acercamos más a los pronósticos. Lo cierto en últimas es que tienen ustedes un nivel también de conocimiento sobre el pasado y sobre el comportamiento y las tendencias contemporáneas, pues que hacen que sus conjeturas sean de otro nivel y sean muy importantes para nosotros como ciudadanos. De igual manera, ese llamado a entender que el tiempo en política, usted lo decía, César, es una eternidad, ¿no? Entonces, pues claro, para nosotros es corto, pero pues puede suceder de todo y eso es lo que hace interesante a la política misma, ¿cierto? Esa ingobernabilidad per se, ¿cierto? Esa fuerza tremenda que tiene y que de una u otra manera nos descoloca y descoloca también a cualquier tipo de pronóstico o de visión sobre futuro. Pero también entonces tocaban una cantidad de elementos relacionados con el comportamiento electoral, ¿no? También entender un poco que, pues no necesariamente las preocupaciones de los colombianos, nos decía Miguel, pues definen la agenda electoral, ¿cierto? O el movimiento o el comportamiento electoral. También el papel de las emociones, ¿sí? Que yo creo que hace pues todo un escenario que como estamos viendo, mejor dicho, el trend que se vuelve viral puede ser definitivo, ¿no? En términos de lo que estamos viviendo. Y bueno, no necesariamente esta idea de la identidad partidista, que yo creo que sí marcó la política durante mucho tiempo. Si uno había nacido rojo, había nacido azul, godo, cachiporro, etcétera, pues pareciera que eso también se mueve de una manera en el mundo contemporáneo y que también nos lleva a la afinidad, ¿no? ¿Con quién sentimos afinidad? Y vemos entonces unas campañas que nos están llevando, no sé, a evocar una cantidad de sentimientos, una cantidad de discursos que nos están acercando también con familiaridad a los candidatos, a sus experiencias, etcétera. Y creo que en ese sentido, pues bueno, nos estamos llevando a un escenario que en mayo, de una u otra manera, pues ustedes nos estaban señalando también, como Laura les proponía, pareciera estar cercano, ¿sí? Pero al mismo tiempo, pues puede ser totalmente indeterminado. Muchos dicen su voto puede estar definido y bueno, otros pueden hacer como el profesor Andrés y ahí en ese momento del cubículo cambiarlo todo, ¿cierto? Pero entonces yo quisiera, y aprovechar que ya estamos cerrando y que nos quedan muy pocos minutos y ser además como con una respuesta muy corta, Laura hablaba de algo muy bonito y es el anclaje, ¿no? A uno le hacían el llamado siempre a tener principios y eso lo hemos ido perdiendo, ¿cierto? Es decir, como a ver qué me emociona, qué está en tendencia acá, que me muestra el algoritmo 50 gatos, la guerra más, ¿cierto? El político por el que voy a votar. Y es el llamado al anclaje, ¿no? ¿Qué debería anclarnos a la hora de votar? Y esto pues es particularísimo, ¿cierto? Pero yo sí quisiera pedirles a cada uno de ustedes desde su experiencia, desde su experticia, qué deberíamos tener en cuenta los colombianos a la hora de votar en este mayo. Y esto tiene que ver también con las agendas, con lo que Colombia necesita, con lo que soñamos como comunidad política, ¿cierto? Con este tema de llamado a la esperanza, a la afección por nuestras instituciones, mejor dicho, ¿qué deberíamos tener en la mira? ¿Sí? Y bueno, un llamado final a todos los que nos ven y a todos los que están acá participando para tener en cuenta en estas elecciones, que sí o sí no podemos perder de vista como comunidad política que se está jugando Colombia con las elecciones que vienen. Mire, sí, ya, que el sistema electoral colombiano es imperfecto, pero es tal vez la mejor solución posible que hemos sido capaces de construir. Esos llamados a incendiar el país, ojo,
Es que la gente dice, es que ¿por qué gastamos tanto en elecciones? Es que aquí hay, yo quiero que empiecen a imaginarse el sistema electoral de Venezuela, o el sistema electoral de Rusia, o el sistema electoral de Corea del Norte. Allá no gastan mucho en elecciones realmente. Entonces yo quiero señalar que lo que tenemos puede ser imperfecto, pero hay que cuidarlo. Y a primera vuelta, la elección es el 31 de mayo, salgan tranquilos, voten por quien quieran, votemos por quien quieran, pero protejamos ese sistema electoral que es una garantía de el tipo de decisiones que vamos a tomar. Con tranquilidad, pero vote. Eh, bueno, yo le agregaría lo del el voto, no, lo de también la convicción de que es un sistema democrático, un régimen democrático, que opera además con lo que dicen todos nuestros colegas comparativistas, reglas ciertas, resultados inciertos, y además muy competido al punto de que no sabemos, primero no sabemos cuántos van a llegar a la primera vuelta y no sabemos, el bien, mañana sabemos, ¿no? Mañana sabemos. Y yo les que dije a mis estudiantes que la otra semana hacemos polla electoral a ver cómo nos equivocamos, ¿sí? Y que no, bueno, y que no vamos a hacer observación porque como ya estamos en vacaciones, entonces no vamos a hacer observación electoral. Pero estaremos pendientes el 1, 2, 3 o 4 de junio, haciendo un ejercicio parecido con el resultado de primera vuelta. Yo no les diría mucho más, solo para acordar con César, nuestro sistema electoral es imperfecto, mejorable y es lo mejor que hemos tenido hasta el momento. Entonces yo creo que esa progresividad es importante y frente al voto en la primera vuelta solamente les diría justamente que recordemos eso. Tenemos una democracia imperfecta, pero una democracia. Y en democracia hay algo que es muy importante y es tener sí, reglas claras, también límites claros al poder. Entonces, yo ahí sí me tiro un poquito más al agua. Yo diría que aquellas voces un poco aúlicas que dicen quitemos todos los límites porque el problema del poder es que no es suficiente poder, diría, bueno, desconfiemos un poquito de esas voces aúlicas. Difícil. Yo simplemente les diría muy, por lo que acabamos de mencionar, voten por la persona por la cual se sienten más identificada por la razón que ustedes quieran. Realmente es eso, voten por aquel candidato o candidata que ustedes crean que se sienten identificados por algo y que esa persona en alguna manera va a hacer su voz o va a representar una de las cosas, porque todos tenemos distintos intereses, pero por lo menos una de las cosas que para ustedes son importantes y si no, no dejen de votar, voten en blanco. Yo soy una convencida que el voto en blanco, si es necesario, pues uno lo tiene que ejercer y no votar para que no llegue el otro, me parece, es así la peor estrategia. Bueno, al último le queda más difícil, porque estoy totalmente de acuerdo con ustedes. En esto estamos de acuerdo. No, yo diría, estoy de acuerdo en la imperfección de nuestra democracia. Estoy de acuerdo también en esta idea de desconfíen de quien les plantee soluciones fáciles y personalistas, de reinventar la rueda que con las imperfecciones y las irregularidades que tiene más o menos nos está moviendo hacia algún lugar. Y pues a mí no me gusta el voto en blanco, pero bueno, pero yo creo que es una particularidad de nuestro sistema y de nuestra institucionalidad que está ahí para también en determinado momento para utilizarlo. Em, sí, eso sería un poco lo que diría. Pues bueno, yo no sé, en este momento en particular podemos, sí, pues bueno, pues piensen ustedes varias cosas. Hemos hecho un recorrido, ¿no? Desde el diagnóstico, cómo cada uno vio ese momento de las elecciones. Y yo digo que tomarse el tiempo en estos tiempos de algoritmo, eso es rebeldía pura, ¿no? Es decir, hemos dedicado a respirar un ratico, a pensarnos esas elecciones. En un segundo punto nos pensamos en las implicaciones institucionales también de todo esto que se mueve en términos de partidos políticos. Y en un tercer punto nos fuimos hacia el futuro, pensándonos mayo, que nosotros decimos está a la vuelta de la esquina, pero que también desde el análisis político pensamos, pues es una eternidad, todo puede suceder, nada está escrito. Y creo que la última pregunta nos revela algo tremendamente interesante, ¿no?
también yo lo pienso a veces porque poblamos la literatura y las visiones de unas visiones totalmente negativas. Y uno a veces ve eso en la literatura, el país del Leviatán derrotado, Colombia, una nación a pesar de sí misma, el país de las emociones tristes, ¿no? Tristes, y entonces uno dice, bueno, sí, condenados a 100 años de soledad, no sé cuántos llevamos. Y entonces en medio de toda esa historia, pues pareciera que hay un llamado a entender que es un sistema imperfecto, pero que también se mueve, ¿no? Y hay un llamado también de nuestros analistas a pensarnos con convicción en que tenemos un sistema democrático, lo decían bellamente, con reglas ciertas, pero con resultados inciertos. Como todo lo incierto, como la incertidumbre, pues da miedo. No nos da miedo, nos produce miedo porque no lo podemos gobernar, no lo podemos controlar, pero por ahí decía Stanislao Zuleta, la certeza no es el destino del hombre, ¿no? No busquemos la certeza, hay que elogiar también la dificultad y en eso también hay belleza. Hacían un llamado a creer también en los límites claros al poder, a entender también que esto hace parte de esos límites, ¿no? A veces hablamos mucho del costo de las elecciones, del costo de la democracia y decimos, pues imagínense entonces si no invertimos en esto, ¿en qué invertimos, no? Y también un llamado muy bonito de la mano de las anclas a desconfiar, decíamos por acá, de las voces abúlicas, de las decisiones fáciles, de las decisiones personalistas, de quienes nos piden de una u otra manera reinventar la rueda. Eso como que suena como al personero que no se ofrece 5 piscinas para el colegio. Y entonces, pues pareciera como que desconfiemos, ¿cierto? Desconfiemos porque en últimas, pues no hay soluciones fáciles para un país que pues construye también su historia republicana en medio también de la complejidad y que la construye a cada momento, a cada instante, así que vale la pena elogiar la dificultad. Yo regreso a algo con algo que ustedes dijeron y es, oiga, votemos con alegría. Y esto me parece bellísimo. Viene a mi mente la constituyente María Mercedes Carranza, ¿no? Cuando se burlaban en la Asamblea Nacional Constituyente porque se atrevió a proponer el derecho a la alegría, ¿no? Y señalaba algo, y es que estamos tan llenos de la violencia que mejor dicho, además nos volvimos violentólogos, estudiando permanentemente la violencia, se nos olvidaron las paces, y yo creo que en medio de tantas carencias y de tantas faltas, se nos olvidó también la esperanza, se nos olvidó también la alegría, ¿no? Y entonces yo vengo y pienso en esa mesa, en ese momento donde estamos votando y uno ve a los niños llegando con camiseta, ¿no? O al que dice que tiene el plan también de almuerzo después de ir a votar y entonces ve al niño que finge votar y todos fingimos en la mesa de votación que está votando pese a que no tiene la edad legal para hacerlo, ¿no? Votemos con alegría, porque en últimas detrás de ese voto pues existen numerosas conquistas históricas, luchas históricas, mejor dicho, existe un país que sigue caminando y que sigue luchando por esos sueños que se atreve de una u otra manera a salir a conquistar a las urnas. Muchísimas gracias a todos por estar acá y bueno, esperamos vernos en una futura oportunidad.